No sé si es un pasito muy grande o muy chico, pero es un pequeño paso, falta todavía. Y el otro tema en el ámbito económico, porque fíjense que ha subido el cobre. Estamos en niveles, yo diría históricos, estamos encima de los $3.15 la libra de cobre, el dólar también ha repuntado. ¿Y por qué esto es positivo para el Perú? Porque como ustedes saben, queridos amigos televidentes, el Perú es un exportador de materias primas y minerales y cada vez que los precios internacionales suben, el Perú se beneficia, ganan las empresas y gana el Estado porque se declara más impuesto a la renta y el Estado recauda más. Y supuestamente eso genera el círculo virtuoso, de que entran más recursos a la economía, hay más obra social, se lucha contra la pobreza, hay más dinero disponible. Y para hablar de esa buena noticia, que es esta elevación de los minerales y de lo que eso va a generar a nivel del sector minero, está con nosotros la ministra de Energía y Minas, Cayetana Arjovín, que ha tenido la gentileza de estar esta noche con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Antes que nada, quería comenzar el programa agradeciéndote por la invitación, pero también lamentando profundamente la pérdida de estos 3 valerosos miembros de la Policía Nacional, ¿no? Ojalá que una la clase política estas cosas, ¿no? Así como el fútbol une, estas cosas también deben unirnos, digo. Debería unirnos y, como bien ha dicho el ministro Basombrío, no podemos dejarle ni un milímetro de Sendero Luminoso. Los que hemos vivido en el Perú en la década de los 80 y hemos sufrido y conocemos del accionar de Sendero Luminoso, tenemos que ponernos firmes en este tema. Y por eso, como tú lo decías en la introducción del programa, la interpelación a la ministra Marilú Martans, nosotros también entendemos que de prosperar sería darle un triunfo a sectores radicales, a sectores que están vinculados a Sendero Luminoso, y eso la verdad es que nos preocupa profundamente porque está en juego la educación de los miles de niños peruanos que acuden a la escuela pública. Gente que esconde un propósito político, ¿no es cierto?, en realidad poniendo como pretexto una reivindicación gremial, ¿no es así? O sea, y en ese juego no podemos caer. Creo que lo bueno es que los peruanos y peruanas que hemos estado atentos a esta huelga hemos podido ver que al final las motivaciones no eran reivindicaciones, ¿no? Lamentablemente, porque al final uno vio que a pesar de haber concedido justamente porque entendíamos cuáles eran los reclamos del magisterio y haber justamente otorgado algunas reivindicaciones, estas no fueron suficientes, ¿no? Correcto. Vimos que la huelga continuó porque tenía un trasfondo político. Exacto, había una división en el gremio magisterial y esto es expresión, esta actitud que usted señala que al final, dicho de paso, se ha alargado porque se pretende generar un paro el día de mañana, que no tiene nada que ver con las reivindicaciones gremiales, indica justamente lo que usted está señalando. Vamos a hablar del tema del sector minero energético. Así es, y del fútbol también, si quieres. Del fútbol también al final se nos da tiempito, pero es una buena noticia el Perú este nuevo anuncio del precio del cobre a nivel internacional, del precio del oro. Usted en días pasados señaló que hay 2 proyectos importantísimos en el sector minero como son Michiquillay y Quellaveco que estarían a puertas de salir. ¿Qué significaría esto en términos de inversión y cuál es la importancia de esto? A ver, yo creo que es fundamental y la verdad que estamos muy contentos porque se nos abre una nueva ventana de oportunidad en el campo minero, ¿no? Ha subido no solamente el precio del cobre, como bien decías, pero también el zinc, el molibdeno, por ejemplo, también han subido. Y esto lo que hace, Mario, es que algunos proyectos que requerían mucha inversión y que estaban justamente esperando el precio de los metales, que estos se incrementaran, hoy por hoy ya ven que el precio los acompaña y por tanto es más fácil poder decidir hacer esta inversión. El 31 de agosto, es decir, hace justamente una semana, se lanzaron ya las bases del concurso poder decidir hacer esta inversión. El 31 de agosto, es decir, hace justamente una semana, se lanzaron ya las bases del concurso para entregar en concesión Michiquillay, ¿no? Es un proyecto minero importantísimo que tiene en Cajamarca, que tiene ya muchos años de estudio. Y de retraso, ¿no? También. Y por tanto, ¿pero por qué me refería a los estudios? Porque por eso que puede ser un proceso que esperamos pueda culminarse en noviembre de este año. Tenemos como fecha 15 de noviembre porque es un proyecto muy estudiado. Ya los inversionistas a nivel mundial lo conocen, saben de qué estamos hablando cuando hablamos de Michiquillay y por eso creemos que esta inversión, que además es de casi $2.000 millones, pueda, ¿no es cierto?, ser concretada. Michiquillay es un proyecto que tiene, es
¿Es aurífero, es cuprífero, Es mayoritariamente cobre, pero también tiene otros metales, tiene un poco de oro también, de plata, de zinc. O sea, es multimetálico, pero el gran componente es el cobre, ¿no? ¿Qué significaría esto si el proyecto empezara a desarrollarse? ¿Cuándo entraría ya en producción y cuándo veríamos como Estado, me refiero a los beneficios de esta operación? Es justamente uno de los temas que tiene que darse en este proceso de licitación, cuáles son los plazos en que va a entrar en operación, ¿no? Digo, lo bueno es que al ser un proyecto ya estudiado, toda esa etapa, ¿no? Puede ser mucho más corta, ¿no? Pero es importante en el sentido de anunciar que un nuevo inversionista entra, ¿no es cierto?, a la región, que también favorece a que el Fondo Social, que aún está vigente y que tiene más de 400 millones, ¿no?, de soles, pueda también, ¿no es cierto?, tener nuevos componentes para poder dar mayor inversión en la zona. Y el otro proyecto que tú mencionabas es Quellaveco, ¿no? Quellaveco es un proyecto de 5.000 millones. Es casi el doble, más del doble. Es un proyecto importantísimo y es un proyecto además que cuenta con licencia social. Que es bien importante. Y estamos a la espera que se realice pues este anuncio de inversión, ¿no? ¿Eso para cuándo se espera ya el anuncio de la realización de la inversión? Eso está previsto, depende, ¿no es cierto?, es una decisión corporativa, no depende del Estado, pero esperamos justamente que con ese aumento de los precios de los metales esté por lo menos el próximo año, ¿no? Sea lo más pronto posible. Es la empresa Anglo American la involucrada en este proyecto. Ahora, esa es la parte buena. La parte no tan buena tiene que ver con los conflictos sociales alrededor de la minería. Cada vez que un proyecto de esta envergadura, caso Tingo María, caso, Tía María, caso Conga, caso los que hemos mencionado, despierta inmediatamente el interés de estos sectores antimineros de querer bloquearlos, de querer, digamos, magnificar o distorsionar las expectativas de la población. Se miente mucho, ¿no es cierto? Y claro, hay el temor de que el Estado, a través de sus diversas entidades, la Unidad de Prevención de Conflictos del Viceministerio, ¿no es cierto?, de Gobernanza y Ordenamiento Territorial, la propia empresa, el gobierno regional, pues no estén nuevamente o no estemos nuevamente a la altura de circunstancias y se pierdan estas inversiones por este tipo de bloqueos y de protestas. ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? A ver, yo creo que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Creo que han habido experiencias bastante positivas de empresas mineras que han trabajado muy bien su licencia social. Y yo creo que es importante, por ejemplo, el tener fondos de adelanto social, ¿no? Que es la propuesta del presidente Kuczynski. Efectivamente, que ya está no solamente en una ley, que digo, las leyes pueden estar, pero la cosa es que se constituya. Ya en la ley de presupuesto que se ha enviado al Congreso existe el fondo con presupuesto asignado, ¿no? Y lo que busca justamente este fondo es crear las condiciones necesarias para que antes que llegue una inversión minera, la población haya visto la presencia del Estado. Porque yo creo que los conflictos tienen dos orígenes. Uno, la falta de presencia del Estado, la gran ausencia del Estado, y el otro es la falta de información. Correcto. Que crea desconfianza. Uno le teme, ¿no es cierto? Y tú eres periodista, así que me entiendes perfectamente bien. A lo desconocido uno le teme. Correcto. Siempre, ¿no? Genera desconfianza. Por tanto, yo creo que es necesario llevar información. Y creo que proyectos mineros que han tenido una adecuada comunicación con las comunidades, llevando toda la información, diciendo la verdad. La gente lo que quiere conocer es qué va a suceder en mi zona, qué es lo que va a pasar. ¿Voy a tener algún impacto o no? ¿El impacto va a ser mitigable o no? Y luego, ¿cuáles son las posibilidades laborales que tengo? Porque también sé que la mina se agota. Correcto. Por tanto, los proyectos que comencemos, ¿no es cierto?, a instalar en la zona tienen que ser proyectos que perduren mucho más allá de la vida de la mina. Y generar beneficios a la población, saneamiento, educación, por supuesto, salud. Pero también con un entendimiento de qué es lo que quiere la población. Lo que no podemos llevar es enlatados a la población. O sea, hay que entender muy bien cuál es qué tipo de negocios son los que ellos están acostumbrados a realizar, y yo creo que tenemos hoy por hoy la tecnología que ayuda muchísimo, ¿no? Si soy una región que estoy dedicada, ¿no es cierto?, a la heladería, por ejemplo, llevar tecnología para hacer ese tipo de negocio mucho más
competitivo en el tiempo. ¿Cómo genero una cadena virtuosa alrededor de la operación? Cómo genero mercados. Pero tenemos que entender a esa comunidad. Yo que vengo de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, he podido, ¿no es cierto?, entender un poco de dónde surgen estos conflictos, ¿no? Esa palabra es clave. Uno le teme a lo desconocido. Absolutamente. Pero huye de aquello que me dicen que me va a generar daño. Eso es una preocupación, porque claro, uno teme a lo desconocido, pero cuando viene alguien y le dice, oye, va a venir la mina y te va a matar a tu ganado, va a matar tus productos agrícolas, va a llegar la prostitución, tus hijos se van a drogar y te pinta un clima de apocalipsis, la gente ahí no solamente le teme, sino que huye, va en contra de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar que estos grupos anti-inversión logren su cometido? Necesitamos no solamente, sino también de los propios partidos políticos que colaboren en esa labor, de la gente que hace política, ¿no? Yo creo que es un trabajo, yo creo que hoy por hoy tenemos que entender que el Perú además está descentralizado. Es un trabajo de los partidos políticos, pero también del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, gobiernos locales. Tiene que haber un compromiso de todo el Estado. Y creo que eso ocurre también, Mario, porque si el Estado está ausente y nunca me ha informado de nada y no he visto que nunca ha llegado nada, obviamente todo lo que pueda llegar también, ¿no es cierto?, no sé cómo es, no sé qué es lo que puede generar después. Por eso es tan importante contar, ¿no es cierto?, con estos fondos antes que un proyecto minero se realice o un proyecto de hidrocarburos se realice, ¿no? La gente siente el beneficio incluso antes de ver tanta maquinaria y una mega operación gigantesca. Por supuesto que sí, creo que por eso es tan importante este mecanismo que recién se ha implementado en este gobierno, ¿no? Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, ministra Aljobín, y vamos a regresar con ella, por supuesto. Ya lo quiero contar también que toda la tecnología que buscabas está en un solo lugar. Conoce Compupalas, la mejor plataforma tecnológica donde vas a encontrar la mayor variedad de marcas de cómputo y telefonía móvil, además de un servicio especializado. Visita Compupalas a solo 2 cuadras del óvalo de Miraflores. Si piensas en tecnología, piensa en Compupalas. Regresamos con la ministra Aljobín luego de la pausa. La ministra Cayetana Aljobín se encuentra esta noche con nosotros. Quería también, para terminar de hablar del tema minero, hablar de proyectos claves como Tía María, que justamente están en la zona sur del Perú. No quiero hablar de Conga porque es un tema ya mucho más complicado, es un tema de decisión de la empresa, pero ¿veremos Tía María dar a luz en este gobierno o es muy complicado? A ver, en Tía María tenemos 2 temas, ¿no? Hay una medida cautelar que nos impide como ministerio otorgar la licencia de funcionamiento, de operación, pero más allá del tema legal, lo que se requiere en Tía María es un acercamiento entre la empresa y la comunidad. O sea, un proyecto no se puede realizar sin, ¿no es cierto?, el consentimiento de la comunidad que está alrededor de ese entorno minero. O sea, ya sabemos que intentos de hacerlo sin la anuencia de la comunidad son intentos fallidos, La empresa, sin embargo, dice que sí lo ha hecho, que ha hecho su esfuerzo. ¿Se les debe creer? Seguramente que sí, pero yo creo que siempre todo es perfectible, ¿no? Entonces, todo se puede mejorar. Todo se puede mejorar y creo que en ese intento hay que perseguir, ¿no? La gobernadora Yamila Osorio, creo que entiendo, está en la misma línea. O sea, sin embargo, le he escuchado más de una vez que mientras no se resuelve el problema del agua relacionado al valle, ¿no es cierto?, el tambo, como que condicionaría el éxito futuro del proyecto. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer en Tía María. El agua, si se trabaja, puede dejar de ser un problema, pero nuevamente es un tema de que la población deje de tener el temor, nuevamente, que confíe, que vuelva a tener confianza, ¿no? Creo que eso es lo principal para que ese proyecto minero se pueda realizar. Pero hay otros proyectos mineros que también están, ¿no es cierto?, para verse en el año 2018. Tenemos Corani, por ejemplo, que es una mina de oro en Puno, que es una mina bastante importante y que tiene licencia social, Mina Justa, un proyecto que está en la parte, ¿no es cierto?, más de Nazca, Marcona, en Ica,
es otro proyecto importante que también puede ver la luz, la ampliación de Toromocho. O sea, hay varios proyectos que pueden ver la luz, más aún, como comentábamos al inicio del programa, con los precios que hoy tienen los metales y que esperemos que se mantengan. Y que son, ¿no? Estamos hablando de una cartera de más de 17.000 millones de dólares, que tengo entendido. El presidente justamente habló de una cartera de 10.000 millones de dólares, ¿no? Para los próximos 2-3 años. Solamente en el sector minero, o sea... Solo sector minero, efectivamente. Sería ideal. Ya, bueno, y las Bambas, ocurrió hace poco también nuevamente el tema de bloqueos y de protestas sociales. ¿Qué nos garantiza de que esto no vaya a volver a ocurrir? ¿Qué se está haciendo del lado del gobierno para impedir que el tema de Bambas también entre en riesgo? Siempre estamos en comunicación, ¿no es cierto?, con las comunidades, la empresa, el Estado, las comunidades, ¿no? Siempre hay un diálogo frecuente en ese sentido, justamente para evitar, ¿no es cierto?, malentendidos entre las comunidades y las empresas, ¿no? Vamos al sector hidrocarburos, que es otro de los subsectores que usted maneja y que está en una situación bastante complicada. Por el tema de precios, porque varias de estas empresas han caído en lo que se denomina fuerza mayor y ya en buena cuenta significa devolver los activos o la concesión al Estado porque no pueden operar y con lo que ello ocasiona. Entiendo que un buen paso ha sido la creación de este viceministerio de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, el día de ayer hemos ido justamente a sustentar ante el Congreso de la República esa nueva ley orgánica del Ministerio donde está la creación de un viceministerio de hidrocarburos, ¿no? Pero ¿qué garantiza que un tema, una salida burocrática es la solución al problema? Y a eso iba, ¿no? Obvio. O sea, el tema de crear un viceministerio no te va a solucionar el problema de los hidrocarburos, pero creemos que es necesario que exista, ¿no es cierto?, ante el Estado un funcionario de alto nivel justamente pensando en cómo hacer de ese sector un sector más competitivo, donde están los cuellos de botella, que esté focalizado en ese tema. Hoy por hoy, hidrocarburos y energía está bajo el mando de un viceministro. Entonces, tiene que estar viendo ambos temas y además a veces hay también, hay que decirlo, lo que le interesa a esta industria de hidrocarburos y de gas no necesariamente es lo mismo que lo que puede interesar. Por ejemplo, el precio del gas natural, por ejemplo. Entonces entras en conflicto. Entonces creo que es bien sano separar en dos viceministerios estos dos sectores. Y esto no va a causar o generar mayor gasto al Estado, ya que se va a financiar con los propios recursos que hoy tiene asignado el Ministerio. Si es que esa fue la preocupación. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella en el sector de hidrocarburos que deberíamos solucionar en lo inmediato para justamente atraer más inversión o en todo caso evitar que la poca que existe se vaya o se termine de ir, digamos, ¿no? A ver, hay todo un tema nuevamente de licencia social que es importante. Estamos también trabajando una nueva ley orgánica de hidrocarburos donde justamente buscamos que exista ya una línea de base social para todos los proyectos en hidrocarburos. Hay un tema con los contratos de concesión que están por vencer, ¿no? De acá a 6, 7 años. Y esto lo que hace, Mario, es que si yo tengo un horizonte de 6, 7 años, la verdad que no voy a realizar una inversión hoy porque no la vamos a poder recuperar en ese periodo de tiempo, por lo cual hay que pensar en un tema de renovación de estos contratos para que se puedan justamente realizar estas inversiones, ¿no? Hay un tema también de ventanilla única que es necesario, ¿no es cierto?, establecer para que la inversión no tenga que pasarse de entidad a entidad buscando, ¿no es cierto?, las autorizaciones, ¿no? Que es un tema que también lo vemos en el lado de minería, ¿no? Entonces son esos temas los que se va a trabajar en esta nueva ley orgánica de hidrocarburos que queremos ver la posibilidad de presentarla en el próximo Consejo de Ministros, ¿no? Petroperú y Talara en particular han sido, o son, no sé, dos asuntos extremadamente complicados. Número uno, porque siempre el tema de la marcha de Petroperú ha generado dudas, críticas, y con este proyecto de Talara, ya con un costo mayor a los 5.400 millones de dólares, 5.400, ¿no? Genera una gran preocupación si efectivamente esa inversión va a poder ser pues cubierta, repagada con el éxito, con los flujos que esto genere. Y digamos, aquí, ¿qué es lo único que nos queda? Es, rezarle a San Martín de Porras, al Señor los Milagros, para que esto rinda, ¿o cómo? Lo que hemos sostenido siempre, y que es, además, la verdad, es que este es un proyecto que ya encontramos del gobierno anterior, que detener este proyecto nos hubiera costado más que proseguir con el mismo.
son 5.400 y lo que estamos asegurándonos es que justamente este proyecto sea pagado con los recursos propios de Petroperú. Es decir, que no haya ni un dólar que salga de Tesoro Público para pagar a esta refinería, ¿no? Por eso también la emisión de bonos es una emisión de bonos de la empresa Petroperú, ¿no? Muy exitosa, dicho sea de paso. Fue bien exitosa, fueron bonos que fueron emitidos a 15 y 30 años y que tienen tasas entre 4 y 5% respectivamente en función del plazo. Bueno, que el éxito está vinculado mucho al orden macroeconómico peruano y al respeto y al respaldo que tiene Pero fue importante esta decisión de emitir los bonos porque eso te ha permitido ahorrar justamente en los costos financieros de la refinería. Correcto. Pero ¿qué es lo importante además, no? Además de que se pague con los flujos, tenemos que hacer que esa refinería tenga petróleo que refinar. Y por eso es que es tan importante que el sector de hidrocarburos no esté deprimido. Y por eso te quiero dar un anuncio que... Este anuncio, porque en verdad ya lo hemos dicho, pasa que a veces no se recoge, es que una empresa importantísima como Anadarko, ¿no?, está confiando en el Perú, va a hacer exploración, que es tan importante en las costas al frente de la libertad. Que es la actividad de mayor riesgo, ¿no? Así es en el rubro. Exploración es tú inviertes y puede ser que no descubras nada. ¿Y entraría como socia de Petroperú? No. Ella hace una inversión de exploración, no de explotación, en las costas de la libertad. Es una inversión de más de 240 millones de dólares simplemente en exploración, ¿no? Entonces es un anuncio que el sector comienza a despertarse. Hemos recibido también inversionistas interesados en ver el tema de hidrocarburos en el Perú. Hoy justamente un inversionista hemos recibido también inversionistas interesados en ver el tema de hidrocarburos en el Perú. Hoy justamente un inversionista me decía, sí, miramos Perú porque en la región es el país que mejores condiciones nos ofrece, porque vemos que es un país sólido, un país que respeta sus instituciones, un país con grado de inversión, que dicho sea de paso fue ratificado hace una semana, y pocos son los que en realidad le han dado mucho brillo a esta noticia, ¿no? Nosotros creemos que es importantísimo en un contexto en que países vecinos como Chile o Colombia no han renovado su grado de inversión, mantener grado de inversión, que lo que le dice al mercado es: ven, invierte en Perú, que es un país serio, ¿no? Confía. Y eso también reduce tasas de interés. Así que creo que tenemos también las condiciones en el sector de hidrocarburos para volver a ser un país que atraiga esta inversión. Y sobre todo porque para la refinería es fundamental que exista petróleo para refinar, ¿no? Si no, va a tener menos propósito o va a tener mucho más costo. Tenemos que hacer mucha exploración. Y, por supuesto, para permitir una explotación que te permita luego refinar el petróleo y ser competitivos en este campo, ¿no? Ministra Cayetana Jobim, un gusto que nos haya acompañado esta noche. Ojalá que Philip la vuelva a invitar. Parece que no la quiere invitar mucho el señor Batres, ¿no? No la quiere invitar acá. El señor Batres sí me invita. Ah, sí lo invito. Usted no viene, que es otra cosa. No, también voy a... Pero por supuesto que voy a venir encantadísima de estar con Philip. Mucho éxito en la gestión. Creo que son proyectos interesantísimos en el sector minero. Otro día vamos a hablar de energía, pero en minería y hidrocarburos, que son cruciales para el desarrollo del Perú, para la captación de inversión privada tan necesaria para el desarrollo del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco, Mario, y muy buenas noches con todos. Muchas gracias. Vamos a la pausa y vamos ahora a analizar el tema de la ley de presupuesto, otro tema de coyuntura económica. Ustedes saben que hoy día justamente el presidente del Consejo de Ministros y mi titular de Economía, Fernando Zavala, se presenta en el Congreso para sustentar la ley de presupuesto 2018. Hay dudas, críticas y aciertos que se han señalado en torno a esta iniciativa, así que vamos a hablar de eso con Manuel Romero Caro y Carlos Adriansen, destacados economistas que ya están esperando ahí en el camerín